Cordial saludo, hablaremos de lo que es el plan de contingencia. El grupo está conformado por Wendy Tatiana Martínez y quien les habla María Gabriela Jiménez Vega. En este podcast encontrarás definiciones como por ejemplo el desarrollo o la implementación de un plan de contingencia o ya sea su formulación. Hablaremos enfocando a la pandemia COVID-19 como problemática, en donde diremos sus características, cómo se implementó y si nos pareció cómo fue el proceso de atención de este suceso. Es un plan de contingencia, pues es la elaboración de un proceso de gestión, pues que se basa en estrategias en el cual se planifica, se chequea y se actúa. Estas buscan pues identificar amenazas para la organización y los impactos pues que puede causar las operaciones. El plan de contingencias nos señala procesos y procedimientos para estar siempre preparados ante cualquier circunstancia. De este modo, pues las organizaciones cuentan con los mecanismos necesarios para mantenerse siempre en el camino correcto. Pues en este caso, pues a nivel mundial, viendo pues todo lo relacionado con el COVID-19, se implementaron muchos planes de contingencia pues para la mejora de la salud pues, de todas las personas afectadas por este virus. Los comités territoriales de la justicia tradicional deben diseñar, formular e implementar los planes de contingencia atendidos. Las siguientes fases sugeridas, las fases incluyen indicadores de proceso, insumos y funciones a considerar. En el marco de los comités territoriales de justicia transicional, preparación y sensibilización. En esta fase es fundamental que se haya asignado los recursos económicos dentro del plan de desarrollo y el plan de acción municipal departamental para la formulación y aislamiento del plan de contingencia. Como todos sabemos, para elaborar un plan de contingencia, pues tenemos que tener unos pasos para tener un orden. El primero, pues siempre se hace una lista de los riesgos. También pues se evalúa los riesgos según su gravedad y su probabilidad pues que llegue a suceder. También pues es muy importante siempre identificar los riesgos más importantes. También por otro lado, pues crear un plan de contingencia pues para los mayores riesgos. En este se incluye pues mirar bien que no llegue a pasar un accidente mortal o un accidente muy grave, pues que se nos salga de control las cosas. La otra también es tener pues aprobación del plan de contingencia mediante pues la organización, y el último es compartir el plan de contingencias, que todos los colaboradores, todos los que hacen parte de la organización tengan conocimiento de este plan de contingencia. ¿Por qué? Porque este plan de contingencia nos va a ayudar siempre a estar preparados ante cualquier circunstancia que pueda suceder en la organización. Las medidas de prevención y protección se deben dar antes, durante y después de ocurrir una emergencia humanitaria, con el fin de mitigar sus efectos e impedir la vulneración de los derechos de la población. En el marco de la prevención urgente, los municipios tienen la obligación de diseñar, aprobar, financiar, poner en marcha y actualizar actualmente los planes de contingencia en los comités territoriales de justicia transicional. Por ejemplo, la actual pandemia del COVID-19 supone una crisis económica además de humanitaria. A medida que el impacto humanitario y económico del COVID-19 se extiende por todo el mundo, las empresas deben desarrollar un marco para identificar y mitigar las interrupciones que enfrentarán sus actividades cotidianas. Las empresas tienen la obligación de apoyar y garantizar el mejor resultado para sus partes interesadas, que incluyan empleados, clientes, accionistas y otros. La severidad y velocidad a la que el COVID-19 ha impactado la economía no tiene precedentes. Todos estamos tratando de entender lo que significa para las perspectivas a corto y largo plazo de las empresas, las industrias y la economía en general. Una demora o pérdida de ingresos tendrá un efecto perjudicial sobre la capacidad de la empresa para pagar a sus empleados y mantener las puertas abiertas. Describiendo la problemática, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus ya mencionado. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas se enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores
mujeres y las que ya padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer el COVID-19 y enfermar gravemente o morir. El virus puede propagarse desde la boca a la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidos cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas van desde gotículas respiratorias más grandes hasta los aerosoles más pequeños. Es importante adoptar prácticas respiratorias, por ejemplo, tosiendo a la parte interna del codo, flexionado y quedarse en casa y autoaislarse hasta recuperarse si se siente mal. Características relevantes del suceso presentado. Lo primero es que los casos de la enfermedad estuvieron relacionados con la exposición directa a un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, por lo que la primera interpretación acerca de la transmisión del virus fue la del animal al humano. Sin embargo, los casos posteriores no se asociaron con este mecanismo de exposición y se observó que el virus podía transmitirse de persona a persona. Se cree que la transmisión es similar a la de la gripe. El virus presenta en las secreciones respiratorias. Es transmitido en las gotitas que se eliminan al toser, estornudar o hablar y puede infectar a otra persona al entrar en contacto con la mucosa. Las gotas que se diseminan el virus no se desplazan más allá de 1 o 2 metros en el aire. Es por esto que la distancia social es tan importante. También se puede transmitir a través de contacto con las superficies que han contaminado. Por ejemplo, si una persona toca una superficie contaminada con su mano y luego toca sus ojos, nariz o boca, podría infectarse. Todavía existe cierta incertidumbre sobre las distintas formas de transmisión del virus. Si bien el virus se ha aislado en las heces, se cree que la transmisión fecal oral no forma parte de las formas del contagio. Diferencias, pues que se actuó muy bien frente a los lineamientos, frente al aislamiento, y por otro lado, pues faltó más desarrollo de actividades, pues frente a las jornadas de vacunación, concientizar más a las personas del beneficio que es administrarse la segunda y la primera dosis de la vacuna, porque hoy en día vemos muchas personas que aún no se han puesto ni la primera vacuna. La otra sugerencia es que se debió tener más en cuenta al personal de salud, ya que pues ellos fueron los que hicieron frente ante esta pandemia, fueron los primeros que actuaron. Recordemos que muchos enfermeros, muchos médicos, muchas terapeutas fallecieron pues en pro del cuidado de los pacientes infectados. Entonces creo que faltó más humanización con toda esta profesión de enfermería y los que hacen todo parte de la salud. Y por otro lado, pues que se sigue implementando todavía el uso del tapabocas, porque vemos gente en la calle que aún pues sigue sin su debida protección como es el tapabocas. Terminando con este podcast, una reflexión muy importante es que a pesar de la pérdida de miles de vidas, los grandes problemas de salud y económicos causados por el coronavirus, esta cruda experiencia humana también nos pudiera dejar reflexiones que deberían trascender en nuestra mente y corazones para tener una existencia en plenitud y generar un plus en el paso por la tierra, rescatar el valor del tiempo para estar con nuestros seres queridos, despertar una realidad humana en la cual no debería importar ni la raza, condición económica ni estatus social para entender que todos somos iguales ante cualquier situación. Cambiar los hábitos de movilidad y consumo, generar un menor nivel de contaminación. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas, por eso es importante aprender de esto.